Bienvenidos a un nuevo episodio del Fitness CX Podcast, este espacio donde hablo acerca de experiencia cliente en la industria del fitness y fuera de ella también. En este episodio número 46, antes de contar cualquier cosa, muchas gracias por comentar, por compartir, por hacerle llegar este contenido a las personas que tú creas que le pueden aportar valor. Al final este es el propósito principal de este espacio, hacer que esta industria sea aún mejor. En el episodio 45, fue un episodio de fitness donde estuve hablando con Ernesto y Bryce de Distrito Estudio. Ahí estuvimos desglosando el boutique, estuvimos desglosando cómo lo hacen ellos y yo agradezco un montón todo lo que compartieron en ese episodio, creo que fue muy interesante. Contaron cómo lo hacen, las mejores prácticas, cómo vemos el boutique en España o en los países hispanohablantes al menos. Creo que es muy interesante y sin duda es un modelo de negocio que le queda gran recorrido, así que estuvo muy bueno. Ahí dejaron muchos checklists y to-dos que creo que pueden ser interesantes para cualquier gerente de fitness, así que muy, muy bueno. Yo les agradezco mucho y la verdad que me la pasé muy bien. De hecho, yo viví en carne propia la experiencia de Distrito Estudio y lo conté en el podcast de Yetis, Burpees y Matcha con Miguel y José Luis, y ahí les conté lo que yo viví. De hecho, de ahí vino el episodio, así que ahí lo dejo para que vayan a verlo. Ese fue el episodio 45 que se dio la semana pasada. Y en este episodio nos vamos a la consultoría. Yo quería hablar con esta persona que sigo desde hace mucho tiempo, es un referente en Latinoamérica, en todas las organizaciones que hay de CX. Él es Raúl Camacho, conocido en Latinoamérica como el Coach Raúl, y yo lo sigo mucho en LinkedIn porque no solamente él tiene mucha presencia en todo lo que tiene que ver con organizaciones de CX, como os comentaba, pero como formador, consultor, docente. De hecho, él participa en el programa de certificación del CX Latam Group con Rodrigo Fernández de Paredes, que estuvo en el podcast también. También ellos trabajan junto con otras personas que espero también poder traer al podcast. Y yo quería invitarlo porque él tiene mucho conocimiento de lo que es la práctica de la CX en muchas industrias. Y también yo quería hablar con él acerca de un concepto que él tiene, que es la clientología, que me pareció muy interesante para traerlo al fitness. De hecho, aplica a cualquier industria en realidad. Hablamos de que estamos en una era de la investigación del CX, más allá del NPS, más allá de las encuestas. Desglosamos un poco por qué está tan de moda y por qué es tan importante. Fue una conversación que me gustó mucho porque fue muy, muy humanista. Raúl tiene esta capacidad de síntesis y de análisis de consultor, pero llevándolo a un lado mucho más humanista, que creo que es muy interesante, sin perder pues propósito. Hablamos acerca de la salud de la empatía en las empresas, hablamos de trabajar de hacer que los clientes vengan, repitan y se queden, pero desde un valor, desde una propuesta de valor que tenga que ver con el cambio en la salud de las personas, que también tiene que haber un retorno mercantil, obviamente, y una rentabilidad, pero si lo enfocamos desde un punto de vista mucho más empático, mucho más humanista, trasciende mucho más y allí está esa vinculación de la práctica de la CX en la rentabilidad de un negocio y de cómo competir mejor. Hablamos acerca de todo esto, hablamos acerca de los mapas, de los journeys y que sí, que están muy importantes, pero hay que pensar, no olvidemos de para qué lo hacemos, ¿no? Y el por qué lo hacemos. Estuvimos hablando acerca de todo eso, cultura de empresa, cultura de empleado, colaboradores, formación, y yo creo que es un episodio que dejó muchas cosas escritas allí durante la conversación que me gustó mucho. Hablamos de los momentos wow también, que siempre se habla de que hay que crear momentos wow y tal, pero bueno, creo que es mejor a veces diseñar muy bien la solución de los problemas de los clientes y ya después le agregaremos cosas wow, ¿no? Estuvimos hablando acerca de eso un ratito. Y gran conversación con Raúl, yo le agradezco muchísimo por su tiempo y por todo lo que compartió. Él es, como decía, consultor empresarial y autor y creador de la clientología, esta metodología para la cultura del servicio. Él es fundador del Centro de Estudios de Hospitalidad y Turismo y tiene muchísimos años, tres décadas liderando procesos de experiencia cliente. Y como decía, combina esa visión estratégica con esa profundidad humana, que la verdad que se agradece mucho hoy en día con tanta información y todo esto, y una capacidad para convertir servicio y cultura de servicio en rentabilidad. Así que me gustó mucho, un referente en Latinoamérica. Me encantó hablar con Raúl y espero que disfruten de este episodio y nos vemos en la próxima entrega del Fitness CX Podcast. Chao. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí conmigo en este rato, sobre todo porque te dije, Raúl, ¿qué tal si grabamos un podcast? Vamos, y aceptaste de una. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar acá, Juan, y para compartir mucho conocimiento en especial del servicio y de las estrategias que se puedan aplicar, no solamente en el área fitness, sino también en la vida misma.
Total. Mira, yo soy fan de lo que están haciendo en Latinoamérica con el CX Latam Group, con un montón de consultores que hay eh, evangelizando el tema de experiencia de cliente. Y te sigo mucho en redes sociales, luego ya después comentamos dónde te pueden buscar y te pueden seguir. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y por eso te quería invitar es un concepto que tú usas que es el clientología. Cuéntame un poco qué es eso de la clientología y ya después vamos a desgranar cómo lo podemos meter en el fitness. Sabes que clientología surge de un interés que yo siempre he tenido de lograr resultados dentro de lo que es el tema específicamente de servicio en las empresas. Entonces, si bien es cierto que actualmente estoy trabajando muchísimo en lo que es el CX, todo el desarrollo de las estrategias de Customer Experience y mediciones, me he dado cuenta que todavía hay empresas que no encuentran ese cambio que están buscando. Y ese cambio, yo como empresario, ya tengo 28 años trabajando en el área de servicios, me di cuenta que se necesita un equilibrio entre cultura y estrategia. Entonces, para mí, clientología es unas aguas profundas, un análisis en aguas profundas de lo que ocurre con las personas ejecutando las estrategias de Customer Experience. Digamos que allí es donde está parte del gran dolor que tienen las empresas actualmente. Y de esta manera, clientología es un término que no lo inventé yo, por ahí hay varios en Brasil, por ejemplo, y en los Estados Unidos. Aquí esta clientología es by el coach Raúl, como es mi marca, y simplemente se trata de lograr un equilibrio entre cultura y estrategia y que verdaderamente haya transformación. Tú sabes que una de las cosas que nos pasa mucho cuando hacemos consultoría estratégica, que hablamos de experiencia de cliente, que hablamos de Ujú, análisis, hablamos de cuestiones cualitativas, cuantitativas, voz del cliente, mapeo de experiencia, service blueprint. Esa es ujú. como una parte que previa de análisis y de construcción y de saber el punto de partida, ¿no? Y luego después, vale, lo deseable es como más para allá. Ahí es donde entra, digamos, donde entra en acción todo lo que tiene que ver con ese balance entre cultura y estrategia. Ahí es donde entras tú en cuanto a clientología o el concepto, digamos. Claro, por supuesto, porque y yo lo comparo, por ejemplo, todo ese universo de desarrollo de mapas, incluso de lo que son mediciones del NPS, el CSAT o el churn, bueno, todos esos que tienen que ver, algunos lo llaman la parte no sexy de ¿por qué? Porque es más estructurado, pero se necesita en las empresas. Eso se compara como con un gran laboratorio de estos donde se hacen diagnósticos, por ejemplo, comparándolo con la parte de la salud. Entonces, es un buen laboratorio donde haces muy buen diagnóstico y sabes lo que tienes y sabes para dónde vas y sabes qué se puede hacer. Pero otra cosa es que con base a eso que has diseñado, entonces apliques el tratamiento para que se dé la cura o la transformación. Entonces, igualito en el sector de los servicios. Es que todavía hay personas que quieren separar el servicio con la experiencia. Si hay una diferencia, porque la experiencia es estrategia, el servicio es proxemia, comunicación, cuando estás directamente relacionado con el cliente, ¿no? Entonces, pero aquí el punto es que la estrategia es sumamente importante, pero el mapa, que es lo que normalmente se hace, número uno, es como un ser vivo, él tiene que ir alimentándose. Y número dos, no es el territorio. Tú puedes tener un mapa, incluso hablando de mapas como tal, de estos Claro. de territorio, pero no te está diciendo lo que te vas a encontrar cuando llegues a ese lugar. ¿Ok? Claro. Entonces, los mapas, ojo, no es que esté diciendo que no funcionen los mapas. Una de los grandes talleres que yo dicto dentro de la certificación avanzada con Rodrigo Fernández de Paredes tiene que ver con el Customer Journey Map. Pero el Customer Claro. Journey Map ya es un 25% del desarrollo de una empresa. O sea, es una herramienta como lo es una encuesta o como lo es el Service Blueprint, que es un poco más profundo, ¿no? Pero no dejan de Ujú. ser cosas que muestran. Ahí el ser humano es el que tiene que ejecutar y tener pues esa astucia de aplicarlo. Y allí es cuando se genera la tan famosa rentabilidad. Y ahí es donde se caen la mayoría de estos programas o de intentonas de decir, bueno, vamos a centrarnos en cuántas veces lo escuchamos, ¿no? Vamos a hacer una empresa centrada en el cliente, ¿no? Vale, pues Sí. está muy bien y venga consultoría y hacemos mapas tal, tal, no sé cuánto. Pero la puesta en marcha
Eso es lo complejo. Entonces, Raúl, si un gimnasio que nos está escuchando dice, ok, yo hice mis mapas, de hecho yo he participado en proyectos donde hemos hecho los mapas deseables, los service Sí, blueprints, las matrices de impacto de esfuerzo, por dónde empezamos y tal, grandioso. y está ese mapa, o sea, digamos que ese es el punto de partida. ¿Qué toca? Digamos, ¿cuál es ese paso uno después de ese diagnóstico de laboratorio? ¿Por dónde empezarías tú? ¿Qué recomendarías? Mira, allí entra un proceso 100% de desarrollo de cultura. ¿Pero qué es un proceso de desarrollo de cultura? Ver qué personas de las que tú tienes en todo el universo de colaboradores son los que pudieran funcionar como embajadores de esto que has diseñado. ¿Por qué? Porque está comprobado, y lo he comprobado yo con muchas empresas en Latinoamérica, que cuando tienes la estrategia de Customer Experience, y de que por si se invierte muchísimo dinero en esas estrategias, entonces cuando lo vas a aplicar, eso se traduce es como en una especie de manual. Eso es lo que normalmente hacen las empresas, las grandototas. Es decir, tienen el mapa, tienen todo esto, y cuando lo van a llevar a los colaboradores, eso se traduce es un manual, en un manual de servicio, en un manual de procedimientos. Pero entonces, Mm, ajá, ¿cómo tú haces que la persona sí lo aplique? Entonces allí es donde está ese umbral entre lo que yo diseñé y lo que aplica la gente. claro. Y es donde yo puedo medir verdaderamente el éxito. Ese umbral de qué está, en qué está conformado. Bueno, yendo o llevando a las personas hacia lo que es la base del servicio, o sea, lo más básico del servicio, conectando con el propósito que tiene esa gente que trabaja contigo. Yo tengo que explorar el propósito. El propósito está de moda, pero aquí lo tenemos que aplicar de una manera mucho más asertiva. Entonces, exploro el propósito de mi gente y con eso construyo una estrategia que conecte ese propósito, así digan que la persona quiere ser fotógrafa o que quiere ser artesana o que quiere ser lo que quiera hacer en la peluquera y conecte con lo que está haciendo actualmente con la empresa. Entonces ahí entramos en partes muy profundas, como por ejemplo, ¿qué significa para ti o qué aporte te da trabajar en esta empresa, aplicar esto? ¿Qué tanto te aporta tu propósito central? ¿Ok? Porque Claro. muchas veces el propósito no tiene que ver con un trabajo, el propósito tiene que ver con algo que la gente quiere ser. Y tú puedes Mm, ser eso trabajando como ingeniero, puedes ser eso trabajando como instructor de un gimnasio o como puedes ser un médico en un gimnasio. ¿Ok? Como por mm, ejemplo, hay médicos que son cantantes, pero claro, eres cantante, pero siendo médico eso te aporta para ser cantante. Es todo un tema claro. profundo. Y ya empiezo por allí, porque ahí nos detenemos muchísimo en la psicología del cliente, quién soy yo, cuál es mi personalidad y cómo contrasta esa personalidad con el cliente. Y todavía estamos en la parte romántica del asunto, porque luego Pero pasamos... Raúl, espérate, tú te refieres ahí, perdona que te corte porque me parece Ujú, súper interesante ese tema. O sea, tú te refieres al cliente interno, te refieres a los colaboradores de la organización. claro, ¿O te pero refieres justo a... ahí... Ok, Sí, pero fíjate qué pasa, es que antes de poder levantar la mano y hablar del cliente externo, tenemos que pasear al cliente interno sobre todo esto, sobre sus propósitos y sobre su personalidad. Y luego es que tú contrastas esa personalidad con la de los clientes, con la de los avatares de los clientes externos, ¿ok? ¿Qué me pasa a mí si yo soy, por ejemplo, como lo tengo yo en mi libro, Pantera, Búho, Delfín y Pavo Real, si yo soy un pantera, qué pasa conmigo cuando viene una persona, o por ejemplo en el caso de un gimnasio, a hacer una especie de entrenamiento y esa persona es búho, una persona más indagadora, ujú, o esa persona es delfín? Entonces, claro, es poner en contraste eso en vivo y directo y anticipar. Entonces te comentaba, hasta aquí es la parte romántica. ¿Por qué? Porque así es el servicio. Pero luego claro, vamos entrando más hacia temas de comunicación, donde la indagación es importante, tanto para la estrategia de Customer Experience como para la aplicabilidad en in situ. Entonces, ¿la claro, indagación en qué consiste? En hacer preguntas poderosas porque se acabó la era del proponer. Estamos en la era del indagar. Y aquí este indagar es tanto para la interacción con los clientes internos como con los clientes externos. ¿Qué tengo yo que indagar? Dolores, frustraciones, metas que tenga la persona, qué le están diciendo a esa persona, para que tú entres en un espacio de empatía, pero no una empatía intuitiva, una empatía en la claro. que tú te puedes dar cuenta verdaderamente de lo que le está pasando a esa persona y tú desde tu personalidad,
desde tu propia forma de comunicarte, te transformas para poder entonces generar esa empatía. La palabra empatía Buah. es tan complicada, Oye, Juan. Raúl, es que es que estoy convencido de que si nuestra industria del fitness quiere llegar a donde quiere llegar, que es Mm, espacios de relación, que las personas no es el fitness funky, sexy, las mallas y tal, que hay ese sí, componente, pero además subyace un componente de salud, de yo quiero ayudarte, quiero que vengas, quiero ayudarte, quiero que consigas tus objetivos, seas cuáles sean, quiero escucharte, pasa por ahí, pasa por eso que estás diciendo. Por eso me resuena tanto, porque digamos que es un elemento mucho más humanista que no de máquina mancuerna, que esos son los claro, instrumentos, ¿no? Pero claro, claro, lle- llegas al gimnasio con ese diagnóstico de CX, empiezas a mirar ese propósito, esa cultura y empiezas a buscar esa sintonía del equipo, ¿no? Entiendo que estamos ahí ahora mismo, si estuviéramos haciendo ese proyecto. ujú. Mira, Y hablas de máquinas, por ejemplo, las de un gimnasio. Puede suceder que no tengas la máquina más sofisticada. Y lo he visto en diferentes tipos de gimnasios con los que he trabajado. Pero si tú tienes la estrategia de Customer Experience y de Customer Service, en el cual está de una manera transversal la hospitalidad, es decir, ese valor de acompañamiento, porque aquí el cuento es acompañamiento. La gente busca acompañamiento en una empresa de fitness. Y ese acompañamiento puedes de alguna manera compensar que tengas una maquinita no tan actualizada. Por eso tú ves personas, porque lo veo siempre, que están en los parques, en esas máquinas que son como de hierro soldadas, sí, pero prefieren mm, hacer ejercicio allí porque el acompañamiento de la persona, ahí hay personas que cobran por ese servicio, freelance, pero es tan bueno que no importa si hacen pesas o suben escaleras y bajan, pero lo importante acá es ese factor humano. Entonces imagínate si lo combinas con unas buenas máquinas y unas ajá. buenas instalaciones, wow. Claro. Y Raúl, has dicho que has trabajado en diferentes proyectos de gimnasios, de centros deportivos y tal. Ujú. ¿Qué observas allí? Cuál es el, digamos, si tuvieras que decir las top tres cosas que falla en términos ya no solamente de experiencia cliente, sino de lo que hablábamos, ¿no? De propósito, de bienestar, de que si se entiende, si yo entiendo de qué va ese sitio. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices con tus ojos de consultor que fallan o que has visto que son como, aquí es donde hay que abrir el destornillador, ¿no? Mira, primero que algunos se alejan de algo esencial dentro de lo que es el fitness, que es la salud empática. Y ese concepto no es mío, ese es un concepto que yo he escuchado de muchos médicos top que hay en el mundo que trabajan eso. Soy muy bueno, por ejemplo, como endocrinólogo, soy muy bueno como oncólogo, pero tengo allí un trabajo grandioso de salud empática. Lo mismo pasa con los gimnasios, ¿ok? Porque más allá de la vanidad, porque hay gente que tú dices fitness, gimnasio, y se imaginan una Miss Ah. Universo o se imaginan un Mister no sé qué. Y Y no, unos resulta que músculos y son tal, centros de claro. bienestar, ¿cierto? Mm, Entonces, no te alejes de tu punto de ser un centro de bienestar con salud empática. Por otro lado, que muchas personas se enfocan en su expertise. Entonces, yo soy el mejor entrenador o soy el mejor nutricionista, porque también los hay en los gimnasios, ¿ok? Y entonces vuelve y juega. No estoy en la ecuación o me salgo de la ecuación de lo que es una experiencia dentro de un centro de bienestar como lo puede ser un gimnasio, ¿ok? Entonces, la gente tiene que estar conectada con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo soy muy bravo, porque yo soy estricto, porque la persona no tiene que comer azúcar y soy fuerte. Eso pasó de moda. La gente está ya. buscando, lo repito, más acompañamiento. Y tercero, definitivamente sí, tener una buena estrategia de Customer Experience que te permita, que te muestre el camino, pero recuerden que ese no es el territorio, tienes que tener a alguien que lo interprete y lo ejecute. Entonces, eso sería la parte más importante, pero digamos que hay empresas que tienen miles de empleados, de colaboradores en los gimnasios, hablemos de las cadenas. Y esto pasa también en otros sectores, como el hotelero, como el sector del retail. Entonces, Ujú.
es importante que nombres embajadores, o sea, que tú busques, a su vez, hagas una especie de avatar de personas que prestan servicio. Y ese avatar, aquel que coincida, empodéralos como embajador, porque es mentira que tú vas a contratar a colegas míos o a mí mismo para darle clases y clases y clases y clases a 10.000 personas y conferencias. Eso funciona, pero el embajador te va a mantener la llama viva. Entonces, y hay técnicas Claro, para eso. O sea, en clientología, por ejemplo, en mi caso, está una rama que es el Train the Trainers, que te da ujú, herramientas de mentoring para que tú puedas llevar todo ese tema de CX y de Customer Service a los colaboradores, pero entre compañeros, ¿sabes? claro. Oye, me gusta mucho esa idea de crear el buyer persona o el avatar, pero del cliente interno, es decir, Ujú. del equipo. O sea, cuál es mi empleado ideal? Siempre hablamos del cliente ideal. Bueno, pero cuál es mi empleado ideal? O Sí, qué tipo de empleados o qué organización quiero ser para atraer a esos empleados ideales que estoy diseñando? Eso me parece muy interesante. Entonces, dijimos, hicimos toda la parte de laboratorio con CX, con mapas, con claro. procesos, con Service Blueprints y tal. Luego nos fuimos y entonces buscamos cuál es esa cultura, ese propósito, alineamos esas personalidades y luego entonces creamos los embajadores que nos van a mantener esa llama viva, ¿vale? Va a ser el embajador. A ver, un paréntesis. Esos embajadores, Raúl, son, por ejemplo, un embajador que va a un embajador de un proceso o es un embajador de un área o el embajador de, yo qué sé, de las clases dirigidas o el embajador de salas fitness. Mira, Dime un poco para aterrizar la idea. que bien, va a depender mucho de la categoría del gimnasio, pero en este caso, porque estamos hablando del sector de fitness, ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que el embajador trabaja mucho el eje transversal, es decir, no lo va a ver como el área de máquinas, no lo va a ver como el área de yoga, no, lo ve como el gimnasio, porque hay un concepto en clientología y que sé que debe estar en todas las técnicas para el tema de CX y CS, que es un norte común. Hay un solo norte común. Ujú. Y hay una sola visión compartida. A partir de allí, yo lo traduzco en mis áreas. ¿Por qué? Porque lo mismo puede pasar en el sector de mantenimiento del gimnasio. Claro, Esa claro. gente que trabaja grandiosamente para mantener impecable, por ejemplo, las zonas húmedas y todo eso, hace parte también de la experiencia de esos momentos no visibles. Y ahí también hay un reto y necesitamos embajadores. ¿Ok? Claro. Entonces, el concepto, yo creo que un embajador es una persona que está conectada con el servicio y, como digo yo en mi libro del arte de servir para triunfar, gente que inspira, conecta y transforma. Son las bases. ¿Ok? Entonces allí yo llevo eso a un sentido de ser mentor, retador, que hago preguntas poderosas. O sea, tengo todo el conocimiento, pero más allá de lo que yo sé a nivel de fitness, es lo que sé a nivel de servicio. Entonces, Claro. el embajador es una fórmula que en lo particular a mí mejor dicho, ¿no? A mí me ha resultado como instructor y como mentor, pero más le ha resultado a las empresas. Primero porque ayuda a alcanzar mejor el revenue, a alcanzar la rentabilidad. ¿Ok? Tienes Ujú. un ahorro de recursos y ¿qué pasa? En este caso, yo como mentor, vamos a hablar de lo que yo hago, lo que hago es acompañar a estos embajadores, validar cómo lo están haciendo ir afinando detalles de esto, ¿ok? Y sí, Claro. por supuesto, puede haber una conferencia para 5.000 colaboradores. Esos son activadores de llama, pero quienes la mantienen viva son el personal. O sea, de nada sirve, y te lo puedo decir responsablemente, y sé que tengo colegas que están de acuerdo, otros que no, pero de nada te sirve dar un taller de Customer Experience a una empresa o dar un taller de servicio y te das media vuelta y te fuiste y esa gente quedó como que, ay, muy bonito, pero aquí el jefe eso no lo aplica, eso no lo hace la junta directiva, nunca está de acuerdo con eso. O hay gente a nivel de vanidad que ahora hablan de la inversión vanidosa del Customer Experience, que ese es peor. Claro. Ay, yo Claro. sí mido el NPS. Ay, yo sí El tengo unos NPS. journeys. Mira, aquí los tengo en la pared y nuestro equipo se reúne y resulta que no llegan a nada. Entonces ahí perdiste mucha plata. Bien caro que Claro. sí. Claro, y sobre todo que claro, es una cosa que viene de arriba abajo, es decir, si se va, yo siempre digo que una digamos, de las cosas que fallan es que no se ve que la experiencia del cliente
y por ende la clientología, o sea, todo esto que estamos hablando es una cosa estratégica, no es, Sí, es una cosa de dinero, o sea, es una cosa de querer ser una empresa de un tipo el que tú quieras. Hablaba con Luz Hernández ella trabaja en una empresa que se llama Hola Luz, que ella también habla mucho y tiene un libro de experiencia cliente y en uno de de los capítulos es, la experiencia cliente es para enamorar a tus clientes y al director financiero. claro. Porque si das con la tecla del negocio y entiendes que es un tema de negocio, es cuando vienen los cambios. Entonces, me gusta esa idea de los embajadores. De hecho, creo que aplica mucho de buscar el embajador de experiencia cliente, el embajador de fitness puro y duro o el embajador de diferentes áreas del gimnasio. Entonces, ellos que tienen gente a cargo, Raúl, o cambia la estructura con un esquema de embajadores o cómo sería. Mira, qué punto tan importante y álgido, porque yo he visto empresas que, ok, ellos mismos inventan el cuento de los embajadores y me llaman. Entonces vienen y después me dicen, ay Raúl, pero bájale dos, porque entonces eso van a creer que tienen otro cargo y le tengo que pagar más. Ok, entonces le Clásico, bajamos dos. un clásico, Pero un más allá clásico. del tema de remuneración, porque es que eso suena como un cargo, ¿no? Pero no es un cargo, es una actitud. ¿Ok? Y sí, yo lo puedo meter dentro de un concepto de incentivo. Nombraste el diseño del arquetipo del cliente interno. Eso está dentro del umbral del employee experience. El employee experience, hay personas que se dedican solo al employee experience porque está en el área de gestión humana. Yo pienso que employee experience es todo unas arañitas que están positivas, que están dentro de clientología. Entonces, yo debo crear el avatar. ¿Ok? Y como yo sé ese avatar, a mi embajador se le va a facilitar porque va a crear estrategias para diferentes avatares. Tú mismo lo dijiste, Juan, de clientes internos ideales. Entonces, dependiendo cómo la empresa lo quiera asumir, puede ser que dé un incentivo, puede ser que lo convierta en unos cargos diferentes. A veces son los gerentes de área. Entonces, pero importante, el financiero. Ok, ¿qué impacto tiene eso? ¿Cómo yo me ahorro, pero cómo optimizo la ley del 80-20? Bueno, invertimos 20%, pero mira toda la ganancia, pero se lo tengo que demostrar. Con Claro. hechos, incluso llamar, venga para acá, financiero, vamos a practicar aquí. Mire este cuento. Y si se logra, porque yo te estoy hablando de resultados, de experiencias de empresas muy grandes, tanto Ujú. en México, Colombia, en los Estados Unidos. Entonces, empresa que conoce de eso, la verdad, le va muy bien. La que no, o pierde plata o sencillamente no invierte en eso. Se Claro, lanza a la serendipia. y compite en precios, probablemente, ¿no? Va a Bueno. compite como compiten los demás. O sea, este tiene la cuota en 15.99, pues yo la pongo en 13.99 y ofrezco un Ajá. bidón de agua. Y yo te Acabas doy de la traer toalla. aquí, acabas de traer aquí a este espacio a unos compañeros que a veces se enguerrillan con el tema de Customer Experience. ¿Quiénes son esos? Los de marketing. Porque marketing dice que ellos Exactamente. estuvieron primero antes de la experiencia del cliente y puede ser verdad. Y de hecho muchas empresas, el área de marketing tiene a su vez el área de customer experience. Pero dijiste, los precios. ¿Quién pone eso o quién los muestra? Muchas veces es marketing basado en un comportamiento de mi cliente. Entonces, tienen que trabajar de la mano. Son hermanos. Claro. Cuando están divorciados, las cosas están mal en la empresa. ¿Ve? Ujú. Tienen que estar casados. ¿Por qué? Porque el marketing genera la promesa de experiencia. Y Claro. CX la cumple. Entonces, nada que ver. Aquí, desde clientología y desde Raúl Camacho, todos tenemos que estar alineados. Todos tenemos que estar en Mm. el comité, incluyendo el de finanzas, incluyendo el Claro. de compras, que por ahí tenemos experiencias grandiosas. Los pueden escuchar en mi podcast de clientología y negocios. Cómo desde el área de compras se genera experiencia sin ellos tocar ni un cliente externo. ¿Ve? Claro. Entonces, es manera de estar integrado. Si tú no quieres, Eso, ya. si tú no quieres Perdona que te iba a tener cortar, precios sí. baratos o lanzar Ya. ofertas desesperadas, pues ponte de acuerdo marketing con customer experience y la verdad Tal cual. indaga cuál es el verdadero valor. Juan, que te Claro. interrumpí. No, no, al contrario. Es que me resuenan tanto estas cosas porque sí es verdad que yo no tengo. Llevo en la industria del fitness unos
13 años, 12 años más o menos, y Ujú. la tónica siempre ha sido esa, ¿no? De competir en precios, copio, me parezco igual al otro, aquellos de aquel país le funcionó esto, probémoslo y hagamos lo nuestro. Entonces como que va un poco ahí y en los últimos años, por eso de hecho puse este podcast, porque se empieza a hablar de experiencia cliente, ya no Ujú. porque una de las cosas, y no sé si tú opinas lo mismo, una de las cosas que yo veía de experiencia cliente es que experiencia cliente igual momento wow, igual una toalla con perfume. Esa es la experiencia cliente. O que te saludan por tu Sí, nombre. O cuando sales tiene por el Juan en el vaso, ¿no? Copiándose de Starbucks, ¿no? El smoothie de fresa al salir de la clase. Eso, eso es un aderezo a toda la historia, pero no es experiencia cliente. Experiencia cliente tiene que ser algo estratégico. Es una de las cosas que yo veo que faltan de la estrategia, ¿no? Hay que creérselo. Y yo ahí te quería preguntar una cosa, Raúl, que no se me olvide. Yo voy apuntando aquí un montón de cosas que no quiero que se me olviden. Antes hablabas de los embajadores, de que no se vayan a creer que tienen otro cargo y quieran cobrar más y tal. Entonces se me vino una palabra horrible, sobre todo cuando se trabaja en este tipo de cosas, que es el ego. sí. ¿Cómo se rompe o cómo se trata o cómo se muestra que hay mucho ego dentro de una organización? Porque para poder hacer estas cosas hay que quitarse el Claro. sombrero, porque si no, no se avanza. En tu experiencia, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se trabaja con eso? No se obliga a nadie a que conecte con el ego, ni le puedo decir a una persona, mira, sea más humilde. No, ¿sabes cuál es la fórmula? Que de hecho viene muchos la toman de los ejemplos de Disney. Pues sé tú, da tú el ejemplo. O sea, si a ti algo te remueve y tú dices, esto no está bien, estás trabajando mal, da tú el ejemplo. Eso de inspirar, conectar y transformar es tener coherencia contigo mismo como servidor, como prestador de servicio. Entonces, el primerito que debe trabajar el ego somos nosotros mismos. Y yo lo he trabajado. Antes yo era de los que pensaba de que el cliente siempre tenía la razón. Y yo daba cursos de atención al cliente, de esos de que el cliente y aquel poco elista y la gente le tiene aversión a ese tipo de cursos. Total. Incluso son cursos que hasta acá se les puede voltear la tortilla al dueño porque suelen ser cursos donde la narrativa es todo lo malo que hace mi jefe. Si te pones a ver algunas conferencias y cuando el jefe Totalmente. entonces yo digo, no, porque Ya, soy yo el que da el ejemplo, pero si no, si soy yo que no soy el jefe, sigo dando el ejemplo, sigo claro. dando mi ejemplo, o sea, mantengo mi integridad. Yo tengo una historia de la vendedora de libros de Nueva York, está en mi libro, en este libro del arte de servir para triunfar. Ah, Y la buenísimo. esencia de Ahora la historia, luego me pasas el link y lo pongo claro, para que la gente que esté interesada le llegue. esa historia es fenomenal y le encanta a la gente y me escriben por ese personaje porque ese personaje la pasaba horrible con su jefe en una librería. Entonces, pero pasó algo, el peor día de su vida allí, y ella continuó con su esencia. Ella no empezó a tratar mal al cliente porque el jefe la regañó o era, bueno, malo. Mm, Vamos a no usar las sí. palabras fuertes Sí, para sí, eso. sí. Mm, Mira, y entonces consigue este tipo que era el escritor de un bestseller y la contrata y se la lleva. ¿Ok? Entonces, ¿por qué impacta? Porque, aun cuando yo estoy en el peor entorno, yo puedo continuar siendo yo porque ahí es donde voy a destacar. Y esa es la respuesta que te puedo dar. Ya la gente hoy me total. dice, ¿qué pasó con esa vendedora de libros? Entonces escribí un capítulo completo como si fuera una telenovela, porque la gente venía y me preguntaba todo. Yo iba por una conferencia, mire, pero ¿qué pasó después? Se la llevó, se casaron, no sé qué. Entonces, Sí, está claro. ¿Dónde viven? no se casaron, pero pasó algo grandioso. Pero Es somos buenísimo. nosotros, Claro, y has dicho ejecutando una todo este palabra, tema. has dicho una palabra que es clave, que yo creo que escasea hoy en día, que es la coherencia, ¿no? La coherencia de marca, la coherencia de servicio, la coherencia en lo que al final uno busca, ¿no? Con ese propósito, y eso como organización yo creo que es muy difícil. Y eso, yo no sé si eso se tangibiliza, pero uno el cliente lo nota. Sí, Uno entra a un sitio, a una tienda o a un servicio o te conectas con algún proveedor de algo y hay un rollo. Tú no sabes sí. qué es, pero hay como un montón de intangibles y tangibles que componen, ¿no? Y eso entiendo yo que es súper difícil. Eh,
Bueno, el paréntesis del ego, buenísima esa, me quedo con lo de la coherencia en el servicio, me encanta. ¿Qué grandes transformaciones, Raúl, has visto en toda tu experiencia? Porque en la previa hablábamos que, aparte de gimnasios, has estado con farmacéuticas, con banca, etcétera. ¿Qué grandes transformaciones así de aprendizaje has visto tú en otras industrias que podamos de alguna manera rescatar y traer al fitness? Por ejemplo, en el sector hotelero, que es donde hay muchos dolores en cuanto a atención, por más bello y perfecto que sea un hotel, siempre van a haber historias de telenovelas internas, ¿no? Allí. Claro. Entonces, en ese sector, justamente aplicando la coherencia, ese modelo donde si yo soy el jefe, entonces dejo un poco a un lado el ego y sigo dando la inspiración. Ah, bueno, puedo tener colaboradores que son muy malos, malucos, Mm, perversos. Yo sigo dando el ejemplo. Sigo allí. claro. El sistema los sacará. Pero, ¿qué pasa? Y lo comentaba con un psicoanalista, me decía, Raúl, es que detrás de un jefe así malo o bueno, hay una persona herida, entonces eso también hay que trabajarlo y hay que empatizar con él. En el sector del retail, por ejemplo, eh, que es tan estructurado, sobre todo por el tema de las góndolas, de los anaqueles y todo ese cuento, pero es lo mismo, o Ujú. sea, ahí entra un nivel de empatía grandísimo y como es tan grande el universo de personas que pueden trabajar en redes de supermercados, se necesitan embajadores. Centros Claro. comerciales, por ejemplo. Ujú. Hace poco tuvimos una experiencia con un centro comercial en Perú, muy grande, con muchos centros comerciales a nivel nacional y se crea la figura del embajador y los embajadores en sus primeras prácticas venían frustrados, decían, ay, nos costó y el trabajo era con los que prestaban servicios tercerizados, que muchas Ay, empresas, bueno, claro, los eh, no sé, proveedores y claro. el de vigilancia, ¿sabes? Son Claro, tercerizados, pero son parte de la experiencia, la gente los ve como parte de la experiencia, no están al cabo de saber si son total, un concesionario, ¿no? totalmente. Quiero decirte que la primera prueba frustraba, la segunda prueba, pero cada vez íbamos ajustando, hasta que por fin me dijeron, ya logramos la transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que la transformación no es una sola vez, tienes que recalcular miles de veces en el modelo. Entonces estamos en el retail, en el sector de los bancos también, y ese es grandísimo porque está desde de manejo de cartera, como puede ser el tema de atención al cliente, telefónica, los cajeros. eh, es infinito, pero tiene un eje central todo esto. La empatía, la generación de estrategias de CX, pero a la vez como yo lo llevo a la cultura. Una persona Claro. que trabaje cultura de servicio tiene que saber de Customer Experience, no puede estar ajeno. Y al revés también. Porque si Y no, al entonces revés. son áreas distintas. Y marketing, por favor, empápate del tema de Customer Experience. La gente no es Claro. tonta. La gente ya no Y, y, compra humo. sobre todo que hay es como esa desconexión de invertí un montón de cosas para atraer los clientes, Sí, lo hice y ya es tuyo. No, no es tuyo, es nuestro, porque lo que va a llegar a ese esa me la cliente llevo. ese socio que llega al gimnasio entró por una publicidad que vio quizás en un autobús, entró luego en la recepción que le hicieron un tour muy bonito, pero resulta que pues le están cobrando de más o las máquinas no eran lo que habían dicho o no hay tantas clases como le Sí. prometieron. Entonces es un cliente que es común, ¿no? Oye, Raúl, has dicho del tema de aquí hay colaboradores malucos, ¿no? Y hay que entenderlos y todo eso. Y eso me encanta porque es así, es una realidad. Probablemente uno haya sido un colaborador maluco en alguna Seguro. empresa. Entonces, captación de personas, ¿no? Dijimos, eh, tengo que hacer mi avatar del quien yo quiero contratar y no Claro. recibir ese montón de currículum y veo cuál es el mejor según un criterio. No, un paso atrás. Vamos a tenerlo. ¿Cuáles son esa vocación de servicio? Que es una pregunta que le hago a todos. ¿Se nace, se construye, viene Mm. en el chasis, no viene en el chasis? ¿Son mirlos blancos? Cuéntame tú cómo Se lo ves. construye. Se construye. Mira, la vocación de servicio viene de la casa. O sea, y la vocación de servicio tiene que ver con hospitalidad. Lo que llaman vocación de servicio es tu don de hospitalidad. ¿Y qué pasa? Si tú aprendiste que cuando iba el invitado a tu casa,
le daban como las mejores sábanas, las mejores toallas, las más nuevas y hasta te ibas tú a dormir al sofá para que la visita durmiera en la mejor cama. Sacan la vajilla buena. Sí, sacabas las vajillas. Entonces, eso ya era un aprendizaje por modelado, claro, en la casa. No, entonces, te aseguro que la mayoría de las personas que vivieron eso tienen ya ese don porque lo aprendieron así. Otras no, por X o por Y, pero no las juzguemos. Sencillamente no tienen por qué saberlo. Entonces, ahí es donde está la clave para los gerentes. Actúa por modelado, inspira, conecta y transforma. Entonces, desde mi punto de vista, no sé otros, el servicio, ese don, se puede construir. Se puede construir. Totalmente, totalmente de Definitivamente, acuerdo. porque es el nivel de creencias, las experiencias que tienes, las muchas veces los traumas que tienen. No te imaginas la cantidad de personas que vienen con traumas, Claro, abusos. Y por supuesto eso se revierte en tu don de servir. A veces una totalmente. persona necesita terapia para eso, no solamente se cura con un grito de guerra en una convención. Y te lo digo responsablemente. No, me río porque hay mucho de eso. Hay mucho de Sí, eso, de esa motivación, de ese rush, ¿no? De que sale sí, y después ya pum. Como, claro. como que se te Eso no va está todo, ¿no? mal, pero ojo, Mm, si tú los pones en ese nivel height, de lo más alto en cuanto a emoción, tú tienes que tener una estrategia para mantener eso, lo que llamamos esa llama viva, porque cae por naturaleza por algo que se llama la curva de aprendizaje, donde hay mucho de emoción ahí. Y la gente es, ujú, uy, por otro lado, se le olvidan las cosas. Entonces, si claro. tú viste que todos paz y amor y se abrazaron antes de tomarse el primer whisky en la fiesta de fin de año, mantén eso. ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo mantengo? Lo tienes que Claro. mantener, ¿ok? Porque Y si no, eso la fiesta se te claro. convirtió, fue en un show, nada más. O la Y convención. en y si eso lo llevamos al fitness es, me enganchaste con la promoción, me hiciste un tour del gimnasio espectacular, la primera clase que fui buenísimo, Ujú. y luego qué, ¿no? Ahí está el reto, ¿no? Ah, Ahí está el tocaste un tema reto. hace rato que es bueno traerlo aquí. Yo sé que ya estamos casi culminando, No, tranquilo, cuéntame, cuéntame. que es el momento, wow, mira, la gente tiene, este es un cuento de saber las expectativas de la gente. Todos tenemos una expectativa. Tú vas a un gimnasio en España, en Francia, en los Estados Unidos y tienes una expectativa, ¿ok? Y tienes unos miedos y dolores, pero más expectativa. Entonces, cuando se cubren el mínimo de esas expectativas, viviste una buena experiencia, porque la experiencia tiene que ver con emoción. Cuando la superas, ujú, y que tiene un factor sorpresa y tiene memorabilidad, ujú, eso es efecto wow. El efecto wow tiene un factor sorpresa. El efecto wow es memorable, pero está a partir de algo que tú ya supliste mínimamente. Exacto, Si tú no lo supliste, totalmente de acuerdo. tú tienes que estar haciendo ningún efecto wow. Yo hice Entonces, una presentación hace poco, Raúl, y me gané detractores, debo decir, en la sí, industria del fitness, porque era precisamente de los momentos wow. Y el título de la presentación, al final tuve que cambiarlo, pero luego, por temas de que sonaba muy feo, pero después yo dije, mi presentación la iba a llamar así y le puse Proceso Mata Wow. ¿Por puede ser, qué? Porque puede ser que tú tengas el mejor restaurante, la mejor app de reserva, los baños espectaculares, el chef viene y te saluda, pero si hay un pelo en la sopa, amigo, si no hay esos detalles, si pasa algo que destruye lo higiénico, que es lo que debe funcionar, proceso mata guau. Es pero por preferible tener supuesto. procesos a prueba de balas antes que un, como un one hit wonder de una cosa que pasó, pero luego todo lo demás como Sí, que no, ¿no? claro. Entonces por El eso pelo en la sopa ya era yo lo estoy mínimo viable. No deben haber total, pelos en la sopa. Y eso es un no, proceso normal. Pero si falla, te vas para abajo, tal cual lo acabas de definir. Mira, no, lo que eres realista. Porque el claro, efecto wow tiene que haber responsabilidad para ello, ¿no? Para mí, una de las que mejor maneja, son dos, una de las que mejores manejan eso es Mari Carmen Obregón, mi amiga que es mexicana y que ella tiene un concepto y toda una metodología del efecto wow, se las recomiendo.
y de todo lo que de crear lo extraordinario dentro de las empresas y de cualquier cosa que vayas a crear, hasta un libro. Y está Roxana Chacón también, que ella sí es venezolana, y Sí, la Roxy conozco. trabaja conmigo en la certificación y habla de esto que yo hablé de la memorabilidad, esas son palabras de Roxana y de la misma Mari Carmen, yo aquí parafraseándolas, pero se enfocan mucho en la honestidad del efecto wow, pero el efecto wow es de todo, no es de una sola área, Claro, que acabas de decir tú claro. también, o sea que, y si hablamos de fitness, el momento wow está relacionado muchísimo con el acompañamiento. Sigo acompañándote. Te di este momento wow, Total. pero aquí sigo yo. Te di esta otra cosa wow, pero aquí sigo yo. Yo voy haciendo mucho mystery shopping en diferentes gimnasios y voy viendo quién me escribe, quién no me escribe, cómo me tratan en el alta, cómo me tratan en tal, todas estas cosas. Y aquellos que yo recuerdo, me acuerdo uno hace muchos años, que Ujú. ya no era socio, ya yo no era socio de ese gimnasio, pero Ok. entablé una buena relación con uno de los entrenadores. Y él sabe que yo corro, que yo soy corredor. Y me mandó un WhatsApp. Ya yo no soy socio del gimnasio. Y me dice, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy el entrenador de tal. Es que vi que la maratón de Barcelona fue la semana pasada. ¿Corriste? Y yo pensaba, claro, imagínate el detalle. O sea, de hecho, todavía me acuerdo. Y me acuerdo y sé cuál es el gimnasio y sé que todavía sigue trabajando allí y recomendaría ese gimnasio. Lo que pasa es que me mudé de barrio y me queda muy lejos. Y por temas de conveniencia, pues por otros factores. Claro. Pero imagínate, que esa persona aún se recuerde de mí, hay un cierto vínculo, yo no sé si es que lo tiene en la agenda, no sé si tiene una alerta, no sé si está usando tecnología para esto, pero esos son esos detalles que tú dices, se cumplió lo higiénico y esto es guau, esto es como, Eso es caray, wow. esto es increíble. Oye, Mira, Raúl, dicen por allí que cuando alguien llega, ahí yo tengo amigas que trabajan en marketing y sobre todo desarrollo de experiencia, y dicen, mira, cuando hacemos las pruebas y observamos si la persona se llevó la mano al corazón, aprobado, si es wow. Pero literalmente, o sea, hacen ese tipo de estudios, porque eso es un gesto que sí claro. tocaste el corazón de la persona, literalmente. Te cuento una muy rápido. Me mudé yo ahora vivo en este edificio, pero antes vivía en otro edificio en el otro lado de la ciudad. Y me acuerdo que rentamos un apartamento con mi novia y tal. Ujú. Y, íbamos caminando por el barrio, conociendo la zona y tal. Y justamente están abriendo una frutería nueva. Y esto lo he contado yo, si alguien lo está escuchando, pues ya se sabe la historia. Pero era una frutería lo regentaban unos chinos, ¿no? Ok. Y entramos a ver y tal, hola, nos saludan, hola y tal. Y estamos comprando y no sé qué, cogemos cuatro cosas y Mariana dice, mira, mango. Ay, vamos a llevarnos un mango. Yo, mango, no es época de mango. Bueno, ese es importado. Bueno, vamos a llevarnos un mango. Nos compramos un mango, compramos y nos fuimos. Al cabo de una semana o así, te estoy hablando de, no es que fue el día siguiente, una semana mínimo. Vengo yo caminando y tal y me recuerdo, coño, no tengo plátanos para el desayuno. Voy a la frutería, entro, rápido, me saluda, hola, hola, saludo. Y cuando llevo la bolsa así, veo que hay un mango. Y yo le digo, no, yo nada más quiero los plátanos. Mango para la novia, me dice. Y yo digo, claro, este compadre, sin CRM, sin nada, se acordó de qué tal. Claro, yo todavía, Raúl, 10 años después sigo contando esta historia, porque fíjate la habilidad o sea, me dio el punto de dolor literalmente y me dijo, Trabajó claro, dos puntos de dolor ahí. bueno, tú decías que ya no es no, se acabó la área de proponer, sino de indagar. Claro. Observó, se Observó. acordó, invirtió, porque yo después obviamente seguí, fui un cliente fiel y a todo el mundo que le contaba iba y compraba. En fin. Oye, no, así es que al final, mira, tengo aquí apuntado todo lo que tiene que ver con la parte de cultura, de propósito, que tenía aquí, la hospitalidad, la coherencia en el servicio, el análisis del customer experience, la actitud. Raúl, yo siento que pudiera hablar contigo como horas, porque has dejado una cantidad de conceptos muy humanistas que me encanta. Se habla mucho de la técnica, ¿no? Sí, Del método, del software, de los datos, de los KPIs. Sin embargo, has dado un tono humanista que me gusta mucho y te agradezco tu tiempo por compartir tanto. excelente. Y es un tono que te aseguro que es el que están buscando muchas empresas. Muchísimas.
y que dan resultados. Definitivamente el tema de servicio está anclado, ancladísimo con el Customer Experience. No es tu cliente, es Total. el nuestro. Eso me quedó, eso me lo llevo también, eso lo dijiste tú. Y en el sector de fitness hay todo por hacer, no todo está perdido. Uno de los principales competidores de esta área de atención son las aplicaciones. La gente cada vez necesita sentirse acompañada, pero también necesitan que las cosas sean fáciles. Si se las haces difícil, se te van para la competencia, pero resulta que la competencia es online. Claro, totalmente, totalmente. Raúl, yo estoy aquí compartiendo. ¿Dónde te puede conseguir la gente que quiera hablar contigo, que quiera conectar contigo? Estoy aquí con el Mira, coachraúl.com. pueden conectar allí en mi página, elcoachraúl.com, y esa también los lleva a un universo que tengo que es el de clientología en Ujú. brújulaconsulting.net, y donde Genial. pueden las personas descargar herramientas o ver el programa que tengo de liderazgo del servicio o trabajar conmigo del uno a uno, o si quieren conferencias, pero lo importante es que, o en los mismos libros, porque tengo dos libros más, uno de innovación y otro de hospitalidad. Entonces, por cualquiera por Qué donde bueno. entres, desde las aplicaciones gratuitas hacia los libros o hacia las mentorías uno a uno, van a tener aprendizaje, y Buenísimo. muchos autodidactas, otros sí requieren de mi presencia, pero lo importante es que tengas las ganas de generar transformación, en este caso en el fitness. Qué bueno, Raúl. Oye, encantadísimo nuevamente, compatriota. Gracias por este rato. Seguiremos hablando. No, no, no es que no nos vamos a desconectar. No, claro. Hablaremos otro día en otra oportunidad. Y nada, yo recomiendo mucho también que la gente te siga en LinkedIn porque tienes ahí un montón de cosas y vas poniendo Sí, cosas que se me parecen muy interesantes. Y nada, muchísimas gracias nuevamente, Raúl. gracias a ti. Nos vemos por ahí en las redes. Que vaya muy bien. Cuídate. Chao, chao. Chao.